¿Alguna vez has sentido que algo simplemente no te deja en paz? Que no importa cuánto intentes deshacerte de ello, siempre regresa, como una sombra que nunca se va. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y créeme, el precio que pagué fue demasiado alto. Pero ¿y si te dijera que hay una manera de escapar antes de que sea demasiado tarde? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia podría cambiar todo lo que crees sobre lo que es real y lo que no. Hoy traje otro informe aterrador que llegó directamente a nuestro correo electrónico. Cada historia que recibo pasa por una cuidadosa edición para mantener toda la esencia del miedo, al tiempo que protege la identidad de quienes decidieron compartir estos momentos oscuros con nosotros. Ahora bien, vale la pena recordarlo. Creo que estas historias realmente le sucedieron a quien me las envió, pero no puedo probar nada. Entonces, al final, tú decides, ¿lo crees o no? Bueno, déjame presentarme adecuadamente. Soy sepulturero desde hace más de 12 años. He visto todo en ese tiempo. Lágrimas de despedida, miradas frías de quienes solo fueron por obligación. Pero, sinceramente, realmente nunca me importó. Mi trabajo siempre ha sido con los muertos, no con los vivos. Simplemente hice mi trabajo, me pagaron y seguí con mi vida. Así, al menos, eso es lo que pensé, hasta ese día. Era una tarde tormentosa, de esas en las que el cielo pesa mucho sobre la cabeza y la lluvia no cesa. Estaba preparando el entierro de un hombre muy conocido en la ciudad, el señor Otacilio. Se decía que era un comerciante exitoso y poseía varias tiendas y propiedades. Pero había algo más que todos sabían sobre él: la reputación de ser extremadamente mezquino. ¿Conoce ese tipo de personas que cuentan cada centavo y nunca dejan escapar el cambio? Él era exactamente así. Mientras colocaba su cuerpo en el ataúd, sentí un extraño escalofrío. El silencio en ese momento fue diferente, pesado. O tal vez fue la forma en que su traje lucía tan impecable, tan elegante. No lo sé. Lo único que sé es que cuando miré más de cerca, noté algo en el bolsillo de su chaqueta. Un volumen, discreto, pequeño, pero lo suficiente como para llamar mi atención. El ataúd todavía estaba abierto. No hay nadie alrededor. La lluvia caía finamente y el viento hacía crujir las ramas de los árboles a mi alrededor. Miré a mi alrededor, solo para asegurarme de que estaba solo. Entonces, sin pensar mucho, extendí la mano y metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Fue entonces cuando lo sentí, un papel liso y doblado. Cuando lo saqué, casi no podía creer lo que vi. Un billete de 100, nuevo, como recién salido del banco. Me quedé allí por un momento, mirando ese dinero. El sonido de la lluvia se mezcló con el eco de mis propios pensamientos. Él no necesitará ese dinero. La idea parecía tan lógica. Después de todo, el hombre estaba muerto. Ya no lo necesitaría. Y nadie se perdería ni una sola nota, ¿verdad? Antes de que cualquier rastro de culpa o miedo pudiera hacerme cambiar de opinión, me metí la nota en el bolsillo, rápido, como alguien que hace algo mal y espera que no lo atrapen. En ese momento no tenía idea de que este pequeño acto cambiaría mi vida para siempre. Más tarde esa misma noche, decidí que merecía una celebración. Hacía tiempo que no tenía dinero extra para gastar y esa nota me parecía la excusa perfecta para un poco de lujo. Fui al bar de la ciudad, nada lujoso, pero acogedor. El tipo de lugar donde solía tomar una cerveza o dos cuando el presupuesto lo permitía, pero esta vez podía permitirme más. Pedí una ronda generosa, cerveza fría, chicharrón, pepperoni frito. Me dejé caer en una mesa en la esquina, me relajé y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía disfrutar de la noche sin preocuparme por el mañana.
Se habla, se habla. Intercambié unas palabras con el barman sobre el equipo de fútbol local. ¿Y lo mejor? En ningún momento me arrepentí del dinero que había tomado. El hombre está muerto, ya no necesita esto. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, la saqué del bolsillo y se la entregué al barman con la tranquilidad de quien cree que ha tenido suerte en la vida. Pero fue a la mañana siguiente cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Muy extraño. A la mañana siguiente, cuando me estaba poniendo el uniforme de trabajo, sentí algo extraño en mi bolsillo. Metí la mano y ahí estaba, el mismo billete de 100, intacto. Me quedé quieto por un momento, doblando el papel entre mis dedos. Estaba exactamente igual, con esa pequeña marca en la esquina que había notado el día anterior. Pero ¿cómo fue esto posible? Recuerdo claramente haber gastado esa cuenta en el bar. Recordé entregárselo al camarero, coger el cambio y contar las monedas que tenía en el bolsillo. Pero de alguna manera, ella estaba allí, atrás. Intenté convencerme de que tal vez me había equivocado, que tal vez tenía otra nota y no la recordaba. Entonces decidí gastarlo nuevamente. Ese mismo día fui al mercado e hice algunas compras. Conseguí carne, arroz, café, hasta una bolsa de harina que mi esposa pedía desde hacía tiempo. También compré un rompecabezas para mi sobrina, a quien le encantaba armar estas cosas. Aproveché para pagar una factura de luz atrasada. Cuando llegué a casa y puse la compra en la mesa, suspiré aliviado. Era como si ese dinero apareciera exactamente en el momento adecuado, cubriendo todas mis necesidades. Pero entonces, a la mañana siguiente, allí estaba ella, en el mismo bolsillo, duplicado de la misma manera. Por un tiempo pensé que era divertido. Quizás fue un golpe de suerte, un regalo inesperado de la vida. Seguí gastando la nota todos los días. Pagué una vieja deuda con el panadero. Compré una camisa nueva y hasta dejé algo de cambio en el bolsillo de mi esposa sin decir de dónde venía. Era como si la nota nunca terminara. Al principio pensé que era maravilloso. Fue como si, por primera vez en mi vida, tuviera un respiro financiero, un pequeño milagro que me permitiera vivir sin tantas preocupaciones. Pero a medida que fueron pasando las semanas, las cosas empezaron a cambiar y lo que alguna vez pareció una bendición se convirtió en una pesadilla. Todo empezó con pequeñas cosas. Los objetos en mi casa comenzaron a caer sin explicación. Un vaso que había sobre la mesa se deslizó solo y se hizo añicos en el suelo. El salero se movió lentamente hasta caer. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que era solo una coincidencia, mi descuido. Pero cada vez que eso sucedía, sentía un escalofrío recorrer mi columna. Y luego vinieron los ruidos, pasos en el pasillo, puertas que crujen solas, golpes rítmicos en la pared, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención del otro lado. Mi habitación, que siempre había sido un refugio, empezó a sentirse sofocante. El aire estaba pesado, cargado. Sentí algo mirándome todo el tiempo. Y entonces, esa mañana, me desperté con un resfriado inexplicable. No fue solo un viento frío o una ventana abierta, era un resfriado diferente, profundo, como si viniera del suelo y me envolviera por completo. Me levanté temblando, fui a la habitación y luego lo vi. La televisión estaba encendida, pero no hubo ningún sonido, solo una pantalla llena de silbidos, franjas blancas y negras parpadeando. Me quedé allí, inmóvil, tratando de comprender. Mi corazón martilleó en mi pecho. Fue entonces cuando noté algo por el rabillo del ojo, una sombra, alto, esbelto, de pie allí, en la esquina de la habitación. Rápidamente volví la cara, y no había nada, pero lo sabía. Sabía que no era mi imaginación. No fue un truco de la luz, no fue un error de televisión.
No era normal, y en ese momento finalmente lo entendí. Esa nota no fue un regalo, fue una maldición. En los días siguientes, todo empeoró. Una noche, mientras escuchaba la radio, simplemente se apagó. En ese momento pensé que era la energía, pero cuando miré más de cerca, la radio ni siquiera estaba enchufada. Aún así, se encendía y apagaba solo. Solo emitía una estática inquietante, un silbido que llenaba el silencio de la casa. Era como si alguien estuviera jugando con él, o algo así. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en la cama, como si alguien acabara de sentarse a mi lado. Mi respiración se detuvo. Miré a mi alrededor, pero no había nada. El aire de la habitación estaba frío, mucho frío. Fue entonces cuando lo escuché, una risa baja, lejos, casi imperceptible, pero lo suficientemente presente como para hacer que cada hebra de mi cuerpo se ponga de punta. Después de eso, comenzaron las pesadillas. Todas las noches veía el rostro del señor Otacilio, pero no parecía normal. Estaba pálido, como el día que lo metí en el ataúd. Pero los ojos eran profundos, dos cuevas vacías. Y la sonrisa, demasiado ancho, inhumano. Y siempre decía lo mismo, con una voz que se quedó dentro de mi cabeza. Robaste lo que era mío. Ahora es tu turno. Me desperté gritando, el cuerpo empapado de sudor. Y lo peor, sus palabras aún resonaban en el aire como si las hubieran susurrado allí mismo, en mi oído. Una de esas noches oí pasos en el pasillo, lento, arrastrado, como si alguien llevara zapatos pesados. Los pasos se detuvieron, justo en la puerta de mi habitación. Sentí que mi corazón iba a explotar. Esperé, cualquier sonido, cualquier movimiento. Nada. Me armé de valor. Me levanté lentamente y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el suelo tenía huellas, húmedo, como si alguien acabara de salir de la lluvia. Después de eso, los días se volvieron insoportables. Estaba cansado, abrumado. La sensación de que nunca estuve realmente sola me asfixiaba. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí algo, una mano frío en mi hombro. Me asusté tanto que se me cayó el plato y se hizo añicos contra el suelo. Me di vuelta reflexivamente. No había nadie, pero el frío de ese toque todavía estaba ahí. Me quemó la piel. En este punto ya no sabía qué hacer. Mi casa ya no era mía. Algo o alguien estaba allí conmigo todo el tiempo, observando. Espera. Y lo peor, sabía exactamente cuándo empezó todo esto. En el momento en que puse ese maldito billete de 100 en mi bolsillo. Una noche, mientras intentaba dormir, lo escuché de nuevo. Esa risa baja provenía de la esquina de la habitación, donde la oscuridad parecía más espesa, más vivo. Encendí la luz por reflejo. Nada. La esquina estaba vacía, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Sabía que no iba a parar, y en el fondo, sabía que Otacilio estaba detrás de todo. Lo que no sabía era cómo escapar. Cada día que pasaba aumentaba la sensación de que mi vida ya no me pertenecía. Mi casa, que alguna vez fue un refugio, se había convertido en una prisión, y yo, prisionero de una maldición que traje a mi vida. Si había algo que temiera más que las noches atormentadas, era lo que podría venir después. Algo me dijo que esto era solo el comienzo. Luego vinieron las pesadillas, todo hacia noches. Vi el rostro del señor Otacilio, pálido, los ojos demasiado profundos, la sonrisa demasiado amplia, y siempre decía lo mismo. Robaste lo que era mío, ahora te toca a ti. Me desperté gritando, el cuerpo empapado de sudor, hasta que una noche lo decidí. Esto tenía que terminar. Tomé la nota y fui al cementerio.
con una pala en las manos. La luna llena lo iluminaba todo. El viento parecía burlarse de mí. Con el corazón acelerado comencé a cavar. El ruido de la tierra al ser removida parecía resonar en el silencio de la madrugada hasta que la pala golpeó algo. El ataúd. Me temblaban las manos, pero continué. Abrí el ataúd. El olor a muerte me invadió de inmediato. El cuerpo ya se estaba descomponiendo, pero los ojos, Dios mío, los ojos parecían mirarme fijamente. Respiré hondo y con manos temblorosas deslicé la nota en el bolsillo de su chaqueta y murmuré: lo siento. No lo sabía. Fue en ese momento que lo sentí, algo frío agarrándome del brazo. El grito se atascó en mi garganta. Mi sangre se congeló y luego corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Las lágrimas corrían por mi rostro. Dejé el ataúd abierto. No miré atrás. Al día siguiente, todavía temblando, hice lo que había que hacer. Busqué a la familia de Otacílio. Le dije todo, incluso con vergüenza, aunque tenía miedo de lo que pensarían de mí. Para mi sorpresa, nadie se sorprendió. Su sobrina, con los ojos llorosos, respiró hondo y me contó una historia que me heló la sangre. Dijo que Otacílio estaba obsesionado con el dinero. Poco antes de morir, encontró ese mismo billete de 100 gastado, pero el dinero volvió. Al principio pensó que era suerte, pero pronto, ruidos, figuras, pesadillas. Dijo que algo lo estaba siguiendo. Con el paso de los días, los sustos lo presionaron tanto que murió del corazón, sosteniendo la nota. La familia no sabía qué hacer. Entonces enterraron la nota con él, pensando que eso terminaría la historia, pero no terminó. La sobrina se secó las lágrimas. Me miró a los ojos y susurró: él quería esto, ¿sabes? Fue mezquino incluso en la muerte. Quiere quitarnos la paz. En ese momento me di cuenta, estaba atrapado. No había salida, ninguna solución aparente. El billete de 100 reales, que alguna vez pareció una bendición inesperada, se había convertido en una maldición, una corriente invisible que me arrastraba cada vez más hacia la desesperación. Intenté todo para deshacerme de él. Lo quemé en el fuego de la chimenea. Vi cómo las llamas lo consumían por completo, convirtiéndose en nada más que cenizas. Pero a la mañana siguiente, allí estaba ella, intacto. En el mismo bolsillo que mi uniforme, lo tiré al río. Vi que la corriente se la llevaba, tragada por el agua oscura. Pero al día siguiente, callos, en el mismo lugar, como si se estuviera burlando de mí. La enterré en una tumba en el cementerio, bajo la tierra fría, donde nadie se atrevería a tocar jamás. Pero aún así, ella regresó. Las noches se volvieron aún más oscuras. Lo que antes eran solo formas y ruidos se convirtió en algo más físico, más terrible. Las sombras ya no estaban en los rincones. Ahora se estaban acercando. Casi me tocan. Podía sentir el aire frío a mi alrededor, como si unas manos invisibles intentaran agarrarme. A veces sentía que algo rozaba mi piel, un toque ligero y frío. Eso me hizo gritar en medio de la noche. Las paredes parecían respirar, crujieron, como si algo vivo se escondiera dentro de ellos, hasta que una mañana me desperté con un sonido extraño, pasos, pesado, sobre el techo. No eran ratas, no fue algo pequeño, parecía a alguien, caminando de un lado a otro, deliberadamente. Salí a comprobar, nada. Mi casa se estaba convirtiendo en una auténtica pesadilla. La televisión se encendió sola en mitad de la noche, mostrando siempre imágenes distorsionadas y aterradoras. Rostros pálidos y deformes aparecieron por segundos, antes de que desaparezcan en la estática. La radio, que ya ni siquiera usaba, tocaba canciones antiguas, lleno de chirridos, incluso apagado, incluso desconectado. Era como si la casa misma estuviera poseída, y todos los días
Sentí que algo más venía, algo peor, algo que me deseaba. Todo de mí. Me temblaban los dedos. El frío metal del tenedor presionó contra mi piel. El sonido de los golpes en la pared continuó, rítmico, provocativo. Una risa baja se mezcló con el silencio. No pude soportarlo más. Cerré los ojos. Mi respiración era irregular y mi pecho palpitaba de desesperación. Mi mente gritó para terminar con esto de una vez, pero luego fue lo que sentí: un toque, un aliento helado contra la nuca. Mis ojos se abrieron en un reflejo de puro terror. Y allí, justo frente a mí, el reflejo de Otacilio en el cristal de la estantería. Estaba tan cerca, su rostro deformado por el tiempo, boca abierta en una sonrisa imposible, los ojos, dos cuevas oscuras y vacías. La botella se me cayó de las manos. Mi cuerpo no se movió. Quería correr, quería gritar, pero quedó paralizado. Su risa llenó mis oídos, alto, frenético, inhumano. Las luces empezaron a parpadear. Las paredes temblaron como si algo enorme se arrastrara dentro de ellas. Y entonces, de repente, silencio. El aire se volvió pesado. La oscuridad se hizo más espesa a mi alrededor. Estaba solo, o al menos eso es lo que pensé, porque cuando miré en mi bolsillo, el billete de 100 estaba allí, pero esta vez empapado en sangre, y en ese instante lo supe: el precio real aún no se había cobrado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía como si quisiera salirse de mi pecho. Estaba de rodillas en el suelo, llorando, sin saber qué más hacer. Fue entonces que un recuerdo vino a mi mente como un rayo. La iglesia. Mi madre siempre decía que la casa de Dios era un lugar donde podíamos dejar nuestros problemas. Quizás fue eso. Quizás era la única manera de liberarme de esta maldición. Me sequé las lágrimas, guardé la botella y agarré el maldito billete de 100. Me temblaban las manos, pero decidí: voy a ir a la iglesia y voy a donar este dinero. Quizás esto acabe con todo, pero en el fondo ya sabía que no iba a ser fácil. Tomé la nota y salí a la calle oscura. La mañana era fría, pero no un frío normal. Fue uno de esos silencios extraños y pesados que te dejan con la sensación de que alguien te está mirando. Di la primera vuelta en la esquina y de repente el viento cambió. Una brisa extraña sopló de todos lados a la vez, como si quisiera alejarme. Los árboles se balanceaban extrañamente, las farolas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Y entonces lo vi, un mendigo que siempre dormía en la acera de una panadería abandonada. Ya lo había pasado varias veces, siempre acostado, inmóvil, pero esta vez estaba sentado, mirándome directamente. Sus ojos eran diferentes, demasiado profundos, como dos agujeros negros que absorbieron toda la luz a su alrededor. Abrió la boca y dijo con voz ronca y oscura: «No te vayas, mis pies se atascaron». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué?», pregunté, tratando de convencerme de que solo era un viejo delirante. Pero lo repitió: «Ahora levántate, no vayas a la iglesia». Mi corazón casi se detuvo. Su silueta parecía más grande que antes, como si la oscuridad a su alrededor creciera junto con él. «No entiendes lo que estás haciendo. Si es así, no te dejará ir». Mi instinto me gritó que huyera. Aceleré el paso ignorando la presencia oscura detrás de mí. Pero, justo cuando me alejaba, su voz se convirtió en un grito. «No tienes idea de qué estás invocando». No miré atrás, no pude mirar. El viento se levantó y se arremolinaba a mi alrededor como un torbellino. Y luego, el trueno atravesó el cielo. La tormenta se acercaba, y no sabía si podría llegar a la iglesia a tiempo. Minutos después, comenzaron a caer las primeras gotas. Al principio era solo una ligera llovizna, apenas un susurro de lluvia. Pero entonces llegó la tormenta. En cuestión de segundos, el cielo se derrumbó.
El agua caía con tanta fuerza que parecía como si alguien hubiera volcado un cubo gigante allí arriba. Las calles empezaron a llenarse muy rápidamente, como si un río hubiera aparecido de la nada. Mi ropa estaba empapada, pesada, dificultando cada paso. El barro corría por las aceras y los desagües. En lugar de tragarse el agua, la escupían, como si la ciudad se ahogara. El sonido de la lluvia era ensordecedor, pero aún así escuché susurros. Llegaron con el viento y pasaron sigilosamente por mis oídos. No podía entender las palabras, pero sentí que era algo malo. Y entonces los vi, oscuridad, se movían por los callejones, acechando, mirándome. No eran personas, estaba seguro. Con cada paso que daba hacia la iglesia, ellos se acercaban, y entonces un rayo atravesó el cielo. Por un segundo vi algo frente a mí, una figura, alto, flaco, irreal. No podía decir si era una persona o algo más, pero su presencia era tan aterradora que me heló la sangre. Parpadeé y ella desapareció, pero el miedo se aferró a mi pecho como un peso, imposible de llevar. El agua ya me llegaba a los tobillos. Cada paso era difícil, las aceras estaban resbaladizas, traicioneras, el frío era cortante y la sensación de que alguien o algo quería impedirme ir a la iglesia crecía a cada segundo. Era como si todo estuviera en mi contra, el mendigo, la tormenta, las sombras, incluso el propio viento pareció empujarme hacia atrás, pero no podía rendirme. Cada paso fue acompañado por un susurro de oración. Me temblaban las manos y entonces lo sentí, el billete de 100 en mi bolsillo. Ella ardió como si estuviera viva, como si quisiera huir, como si supiera que estaba tratando de terminar con esto. Finalmente vi la iglesia. Estaba allí, intacto. En medio de esa tormenta, el frío y el miedo parecía un refugio. Las velas brillaban suavemente en las vidrieras, proyectando sombras danzantes en el suelo. Fue un pequeño punto de esperanza en medio del caos, pero cuando intenté abrir la puerta, algo me detuvo. Un fuerte viento sopló en mi contra, empujando la madera, como si alguien o algo no quisiera que entrara. Agarré el mango con fuerza y empujé. La resistencia fue enorme, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, pero no podía rendirme. Con un último esfuerzo lo logré. Entré corriendo y cerré la puerta detrás de mí. Silencio. En el interior no llovía, ni truenos, ni sombras acechando en los callejones. Pero el aire estaba pesado. El billete de 100 en mi bolsillo estaba ardiendo, más caliente que nunca, pero sabía que estaba en el lugar correcto. Me arrodillé. Mi respiración era rápida. Mi cuerpo estaba temblando, pero comencé a orar. Pedí perdón. Le rogué a Dios que me liberara de esa maldición. Y fue entonces cuando lo sentí. Algo se movió. El entorno ha cambiado. La temperatura subió. Era como si algo allí estuviera furioso ante mi presencia. No era solo un calor incómodo, fue dolor. La nota me quemó la piel, como brasas en el bolsillo. Intenté alejarla, pero era como si ella se resistiera. Cada paso que daba hacia el altar hacía que las velas parpadearan. Pero no había viento. Era como si todo el lugar me estuviera mirando. Me arrodillé en uno de los bancos. Recé con todas mis fuerzas. Necesitaba deshacerme de eso. Necesitaba entregar esa nota. Mientras oraba, escuché pasos, rápido, susurro, detrás de mí. Me di vuelta reflexivamente. Nada. El escalofrío que recorrió mi espalda era insoportable. Algo estaba ahí conmigo. Lo sentí, pero no podía ver. Volví a orar, ignorando el miedo que me asfixiaba. Poco después, los hermanos de la iglesia comenzaron a recolectar donaciones. Las bolsas de recogida pasaban de mano en mano y luego vinieron a mí. Mi mano vaciló.
La nota todavía ardía en su bolsillo, pero lo sabía, era ahora o nunca. Con mano temblorosa saqué el dinero de mi bolsillo. La nota todavía se sentía cálida, como si estuviera viva. Pero no pude dudar. Lo metí en la bolsa de donaciones y lo dejé ir. En el momento exacto en que mis dedos se abrieron, sentí algo increíble. El peso ha desaparecido, el calor desapareció, el dolor ardiente en mi piel simplemente desapareció. Pero antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, algo cambió en el ambiente. Las velas comenzaron a parpadear, temblando como si un fuerte viento las atravesara. Pero no había viento. El aire se volvió más frío, y entonces un sonido bajo y extraño resonó en la iglesia, un gruñido. Miré a mi alrededor con el corazón acelerado, pero nadie pareció notar nada. Cerré los ojos y seguí orando, esperando que todo hubiera terminado. Y entonces sucedió. Salí de la iglesia esa mañana y sentí que el alivio golpeaba mi pecho como una ola. La tormenta había desaparecido. El cielo estaba despejado. La luna brillaba en lo alto, iluminando mi camino de regreso a casa. El silencio que antes parecía opresivo, ahora era pacífico y acogedor. Caminé lentamente, todavía me temblaban las piernas, pero algo dentro de mí había cambiado. Tal vez, solo tal vez, todo habría terminado. Al entrar a la casa, noté que algo era diferente. El aire ya no era pesado. No había sombras en los rincones. Sin sensación de ser observado, mi hogar, me sentí como mío otra vez. Fui directo a la ducha, dejando que el agua caliente se llevara el frío, el miedo, el peso de esa noche. Luego me tumbé en la cama, esta vez sin miedo. No hay pasos en la oscuridad, sin voces susurrantes. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí segura. Cerré los ojos y dormí, sin pesadillas, sin tormento, solo un sueño profundo y reparador. Cuando desperté, el sol ya entraba por la ventana. Me senté en la cama, respirando profundamente, tratando de organizar mis pensamientos, recordando todo lo que había pasado y preguntándome si eso realmente quedó atrás. Fue entonces cuando la ansiedad volvió con fuerza. Mi corazón se aceleró y un pensamiento me dominó. Necesitaba revisar mi bolsillo. Me levanté de un salto. Recogí el uniforme que estaba tirado sobre la silla y rápidamente rebusqué entre la tela. Se me hizo un nudo en el estómago. El bolsillo estaba vacío. Le di la vuelta, busqué en cada rincón, pero la nota no estaba allí. Por un momento me quedé quieto, tratando de procesarlo. El dinero que siempre regresaba ya no estaba. ¿Fue esto? Real. De hecho, me había deshecho de él. Y luego, sin darme cuenta, sonreí. Lo logré. La maldición se había roto. Caminé hasta la cocina y me senté, todavía sosteniendo mi uniforme. El silencio a mi alrededor ahora era diferente. Era un silencio pacífico. Miré por la ventana. La ciudad empezaba a despertar. Pasaron los coches. La gente caminaba por las calles, todo normal. Una normalidad que, durante mucho tiempo, me pareció imposible. Respiré hondo y le agradecí, no solo a Dios, sino a mí mismo, por no rendirse, por hacer lo correcto incluso cuando todo parecía en mi contra. Esa nota, ese dinero, me enseñó una lección. Cuánta avaricia, incluso la más inocente, puede conducirnos a caminos oscuros. A partir de ese día, volví a mi rutina en el cementerio. Seguí viendo despedidas, sintiendo el peso silencioso de la muerte en mi trabajo. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Nunca volví a tocar nada que no fuera mío. Y si un día alguien encuentra un misterioso billete de 100 que parece demasiado bueno para ser verdad, mi consejo es simple: no tocar, no pruebes suerte. El precio puede ser demasiado alto. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Activa la campanita para recibir notificaciones y compartir con quienes gustan del buen misterio.
Hasta el próximo video.